Buenas tardes, me presento, soy la alumna Yayara Victoria Francisco, curso el segundo año de la carrera del Profesorado de Educación Inicial en el Instituto de Formación Docente, la Escuela Normal Superior número 11. La presente producción fue elaborada en el marco de la materia Lengua y Literatura y su enseñanza a cargo de la profesora y licenciada en Letras por la UNAM, la señora Juana Gómez. El propósito de este trabajo es explicar con claridad cada uno de estos ejes fundamentales en el área de la lengua, la oralidad, la lectura, la escritura y literatura. Reconociendo su importancia dentro del proceso de enseñanza y aprendizajes en el nivel inicial. Asimismo, como se presenta una propuesta didáctica que integren estos ejes, con el objetivo de mostrar de qué manera pueden ser enseñados a los alumnos a través de experiencias lúdicas, significativas y acorde a su edad. Para guiar mi presentación, preparé este mapa conceptual que vemos aquí, que resume los puntos claves de cada eje, comenzando primeramente con la oralidad de la autora María Luisa Miretti, que habla sobre la lengua oral en la educación inicial. Según Fernández, el niño de 5 años es un gran hablador. Es un que dialoga consigo mismo, con personajes imaginarios, con sus juguetes, sus hermanos, padres. Le encanta el lenguaje, juega con él, repite frases y palabras extrañas. La transforma y deforma. A esta edad ya ha alcanzado un nivel de comunicación que se manifiesta en el uso de funciones lingüísticas y en el dominio de múltiples habilidades de lenguaje, tanto en el plano psicomotoras, cognitivas, afectivas y sociales. Se pueden observar y analizar comportamientos lingüísticos en contextos específicos, lo que permite acercarse a las características más notorias del lenguaje oral en niños del nivel inicial. En cuanto a las características fonéticas, alrededor de los 5 años, el niño reconoce e interpreta todos los fonemas de su lengua materna, aunque pueden presentar dificultades en la articulación de algunos fonemas o combinaciones de consonantes, especialmente con la R, la doble R y X, que suelen sustituir por sonidos próximos. También son frecuentes las metátesis y otras dificultades articulatorias que no suelen ser deficiencias, ya que el niño puede corregirlas cuando se les hace notar la diferencia. El lenguaje y el juego caminan estrechamente relacionados. Según Piaget, el juego tiene una verdadera función semiótica respecto al desarrollo del lenguaje. Piaget postula que el pensamiento posibilita el lenguaje, mientras que Vygotsky destaca la importancia del habla para la formación de los procesos mentales. Brunner, por su parte, sostiene que el lenguaje es el agente del desarrollo cognitivo. Para la adquisición del lenguaje, Brunner enfatiza que el niño requiere ayuda e interacción con los adultos, utilizándolos y que estén dispuestos a su flujo. Es fundamental fortalecer y enriquecer su lenguaje, llevándolo hacia la lengua estándar, y que el niño interactúe con otros para desarrollarse como usuario de la lengua. Ahora bien, la oralidad es la base de la comunicación.
y el desarrollo social de los niños. Sin embargo, para expandir sus horizontes y acceder a un mundo de conocimientos, es fundamental introducir la lectura en sus vidas. Como vemos a continuación, la lectura a través de la autora Marta Marín, y nos preguntamos la siguiente pregunta: ¿qué es leer? Anteriormente, la definición de leer hacía referencia a recorrer con la vista un texto, el cual únicamente mantenían algunos símbolos o códigos que sin embargo algunos lectores consideraban que no se logra una buena lectura solo con el recorrido de la vista a un texto, y menos si solo contiene símbolos o códigos, porque no le es familiar y no se lograría decodificarlo. La lectura como desciframiento de signos aparece constantemente en la vida escolar. Los alumnos no entienden lo que leen. Leer consiste en sonorizar o identificar signos escritos, en poder comprender, en entender. Aparece como otra actividad agregada a esto. Ha dado origen a las concepciones erróneas acerca de lo que es la comprensión de un texto. Cuestionarios de comprensión que se ha causado tradicionalmente preguntando lo que dice exactamente el texto y no lo que el lector puede inferir, deducir e interpretar. Según los modelos teóricos, la actividad del receptor consiste en una interpretación y no en una decodificación del mensaje reemplazado por el texto, ya que la lectura es un trabajo de interpretación del texto, formando parte de un hecho de comunicación y de un proceso de conocimiento. Las teorizaciones acerca de lo que es la lectura es la base de una concepción de la lectura como interpretación y acto comunicativo que han desarrollado diferentes teorías para explicar las actitudes y los procesos mentales del lector. En las investigaciones acerca del proceso cognitivo de la lectura se desarrollaron a partir de la aparición de nuevas conceptualizaciones, de la alfabetización por la existencia de analfabetos funcionales. Entre estas diversas teorías que se han desarrollado, una de ellas es la de Kenneth Goldman. Esta teoría proviene del estudio de las equivocaciones que cometían los niños que estaban aprendiendo a leer, que cuando leían en voz alta es una perspectiva tradicional psicolingüística. El término transaccional se refiere a que el sujeto que conoce y lo conocido se modifican durante el acontecimiento. El lector construye un texto a través de diferentes transacciones con el texto impreso, y durante el proceso de entrar en transacción con el texto, sus propios esquemas también sufren una transformación a través de la similización y acomodación que describe Piaget. El término sociolingüístico se refiere a la concepción sociocultural del lenguaje, la lectura y la escritura, que también a la teoría general del conocimiento y la comprensión, al igual que una teoría del lenguaje que incluye la pragmática lingüística del texto, como en el nivel léxico, gramatical y la semántica. Según este modelo
La comprensión es un proceso durante el cual el lector va construyendo significados con sus conocimientos previos, conceptuales, que el lector logra comprender el texto sin tener dificultades en la lectura. Los conocimientos previos hacen referencia a los esquemas mentales. Estos son los distintos tipos de conocimientos que están almacenados en nuestra mente en forma de esquemas o redes interrelacionados. Los conocimientos previos, letrados, permiten al lector identificar las claves del texto. ¿De qué se trata una narración? Esto es posible porque el lector tiene frecuentación de relatos y sabe cómo se organizan esos conocimientos, permitiendo poder utilizar ciertas indicaciones o claves que aparecen en el texto, que son conocimientos previos, letrados, lo que se refiere a la existencia de distintos tipos de textos, formatos propios de cada tipo de texto, para los soportes, para textos superestructuras, de los textuales, contenido, genéricos y características de los tramas. Además, estas claves están relacionadas con distintos aspectos lingüísticos del sistema, grafofónico del sistema, léxico y morfosintáctico, del sistema pragmático y del sistema semántico. El lector no es un sujeto activo que tiene diferentes intenciones de lectura, ya que aporta sus conocimientos que procese esa información formulando hipótesis. A su vez hace deducciones, lo interpreta en un sentido global del texto y sentidos más localizados. Y que pueda resumir esa información. El texto a su vez ofrece pistas o marcas como instrucciones para que el lector vaya guiando su interpretación. Esas claves residen en la coherencia, la cuestión, la estructura textual, el léxico y los distintos recursos de la lengua, que son propias de la trama del texto, como los tiempos verbales o las clases de palabras predominantes. Estos serían las claves lingüísticas y textuales que le da el texto. Así como la lectura es un proceso activo de construcción de significado que enriquece el conocimiento y la imaginación de los niños, ahora bien, para que se puedan expresar sus propias ideas y emociones, es esencial fomentar también la escritura. Vemos la escritura por la autora también Marta Marín. Decía ella que hace 40 o 50 años no existía la enseñanza de la escritura. El concepto de la escritura misma era distinta en la década del 40 o del 50. Los alumnos escribieron una composición cuyo título, tema aparecían escritas en el pizarrón. En la década del 60 esto cambió y se produjo la gran renovación didáctica. Dejó de escribirse composición tema en el pizarrón y la tarea empezó a llamarse redacción. Se le daba a los alumnos la opción de elegir entre 2 o 3 temas de ellos y el resto de la actividad permaneció inalterable. El docente recogía los
los trabajos y tras laboriosas horas de esfuerzos interpretativos y normativos, marcaba los errores y colocaba una calificación. Los alumnos miraban la calificación y guardaban la hoja. Tiempo después, no se producía ninguna mejora en la escritura de los alumnos, porque esa corrección diferida no se había dado ningún tipo de enseñanza. En la segunda mitad del siglo XX, la copia ya estaba sumamente desvalorizada. La escritura no era explícitamente repetitiva. Incluso se pasó de la composición y redacción a la expresión escrita. Sin embargo, la educación seguía sin enseñar a hacer composiciones, a hacer redacciones o expresarse por escrito, ya que la formación de los docentes no incluía esa enseñanza y se hubiese necesitado saber más acerca de las diferencias entre oralidad y escritura, los consecuentes procesos lingüísticos y los procesos mentales. En los textos orales y los textos escritos, los hallazgos de la lingüística del texto han ayudado a examinar las diferencias entre la comunicación oral y la comunicación escrita. En el acto de comunicación oral se sustenta de un nivel fónico y es de carácter temporal. Se usa con libertad los registros, los interlocutores que compartían el mismo espacio temporal. Esto hace que se dé una comunicación cara a cara a las reiteraciones, repeticiones, injerciones, onomatopeyas y expresiones de la subjetividad que son consideradas normales en la comunicación oral cotidiana. En el acto de comunicación escrita se sustenta de un nivel grafemático y es de carácter especial, es diferida, es decir, con distancias temporales que pueden variar el contexto. El espacio temporal debe estar constantemente en la escritura. El emisor debe hacerse una imagen mental de aquellas personas que serán lectores. Vemos la escritura como proceso en la década del 70, la psicología cognitiva, que comenzó a estudiar la escritura como un proceso cognitivo complejo. Y esto se dio lugar a una profunda revisión de la didáctica de la escritura. La escritura es un proceso que implica poner en marcha diferentes operaciones cognitivas, como planificar, como dice, redactar, revisar, editar. La planificación es la etapa en la que el escritor genera ideas, establece objetivos, organiza la información y define la estructura de un texto. La redacción es la etapa en la que el escritor transforma las ideas en palabras y construye el texto. La revisión es la etapa en la que el escritor evalúa el texto y lo identifica, identificando errores, realizando cambios para mejorarlo. La edición es la etapa en la que el escritor corrige los errores de ortografía, gramática y estilo y da formato al texto. Un enfoque del proceso de escritura en el aula. El enfoque del proceso de escritura propone que los estudiantes aprendan a escribir a través de las prácticas y la reflexión. En este enfoque el docente no se limita a corregir los errores de los estudiantes, sino que también les brinda herramientas
y estrategias para que puedan mejorar su escritura por sí mismos. Algunas de las actividades que se pueden realizar en el aula para promover el proceso de escritura es lluvia de ideas, donde los estudiantes generan ideas sobre un tema determinado. En la organización de la información, donde los estudiantes organizan la información que han generado de la lluvia de ideas y se da la redacción de borradores, donde los estudiantes redactan los borradores de los textos. A su vez, también la revisión por pares. Los estudiantes revisan los borradores de sus compañeros y les da una sugerencia para que puedan así mejorarlo. Después, la revisión por el docente. El docente revisa los borradores de los estudiantes y les da sugerencia para que puedan tener más coherencia, cohesión, un significado puntual. En la edición, los estudiantes editan sus textos para corregir los errores de ortografía, gramática y estilo. En la publicación, los estudiantes publican sus textos para que sean leídos por otros. El enfoque del proceso de escritura es una forma eficaz de enseñar a escribir a los estudiantes. Este enfoque les permite desarrollar sus habilidades de escritura, su creatividad, su pensamiento crítico. Así, lo cual vemos que asimismo la escritura es una herramienta fundamental para la comunicación y la sensibilidad de los niños, lo cual a través de la oralidad, la lectura y la escritura es indispensable acercarlos a la literatura. Que vemos a continuación, la literatura por la autora María Luisa Miretti, que habla sobre el ámbito escolarizado de la literatura. Según lo que decía Miretti, las corrientes actuales han demostrado la necesidad de partir de situaciones significativas, teniendo en cuenta los saberes previos para sumar nuevas informaciones. Esto quiere decir que si el alumno está más familiarizado con el mundo de los cómics o películas del oeste, habrá que utilizar esto como punto de partida para ir descubriendo gradualmente los esquemas reiterativos totalmente procesados. De estos materiales pensados solo para la evaluación y la complejidad de otros textos que requieren un mayor esfuerzo para desentrañar su significado. La constatación de ambos tipos de materiales a partir de sus diferencias básicas permite iniciar un recorrido de valoraciones que posibilitará inferir semejanzas y diferencias hasta que el propio gusto lector en formación prime sea una búsqueda selectiva. La tarea del docente es observar cómo se establecen las reglas de juego, proponer y aceptar opiniones distintas y diversas. Sin embargo, esto implica que el adulto mediador tenga una competencia lectora sólida. La tarea interpretativa se concibe como una cooperación del lector que no solo comprende el texto, sino que también le aporta significación y sentido desde su propia cosmovisión. Un texto literario es aquel que posibilita esta construcción de sentido, permitiendo al lector
reconstruir un mundo posible que mezcle lo inverosímil y la realidad ficcional. Gabriel Márquez destacaba que la importancia de una buena guía de lectura es la enseñanza de la literatura, advirtiendo contra pretensiones que puedan asustar a los niños. Ballin, por su parte, decía que se concibe el mensaje literario como un puente ideológico, construido en el proceso de interacción entre el autor y el lector. También se critica la visión utilitaria de la literatura en la escuela, que la utilice como puente para enseñar otros temas o moldear conductas que se proponen. En cambio, fomentar el placer por la lectura, el desarrollo de competencias literarias y la elaboración del gusto autónomo por la lectura. En cuanto a los géneros literarios, se menciona la clasificación tradicional en épica y lírica y dramática, pero se aclara que esta división no es rígida como un género que no nace, o sea, no evoluciona, no se mueve por capricho, sino que se adapta a las demandas sociológicas de la época. Julio Cortázar subrayaba que ninguna enseñanza teórica puede sustituir a la obra en sí misma y que un escritor tiene derecho a dirigirse a un lector complejo. En resumen, la literatura es una fuente inagotable de placer, conocimientos y valores para los niños, para integrar todos estos ejes de manera afectiva en el aula. Es fundamental diseñar una propuesta didáctica que combine el juego y la exploración y el aprendizaje significativo. A continuación tenemos las propuestas didácticas. El propósito general es favorecer el acercamiento de los niños al lenguaje a través de experiencias significativas que integren la oralidad y la lectura, la escritura y la literatura. Para una actividad para la oralidad es que la docente comenzará la actividad escuchando junto con los niños una canción de piñón fijo relacionada con las vocales. A partir de la canción se conversará sobre cuáles son las vocales y qué sonidos producen. Luego se presentará una imagen de payaso con globos de colores, donde en cada globo habrá una letra del abecedario y los niños recibirán una hoja con una misma imagen donde deberán identificar y colorar las vocales según el color que corresponda a los globos del payaso. De esta manera se busca reforzar la discriminación visual y auditiva de las vocales de una forma lúdica y divertida. Para la lectura, los niños formarán círculos con los nombres, en cada cartoncito, donde los docentes entregarán recortes con distintas letras del abecedario y los niños deberán buscar las letras que forman su nombre y pegarlas dentro del círculo correspondiente. Una vez que todos completen su nombre, se les invitará a leerlo en voz alta, reconociendo las letras que los componen, reforzando la lectura global de su propio nombre. Para la actividad para la escritura, en esta instancia, los niños recibirán hojas con distintas letras, trabajadas en puntillismo. Deberán marcar los puntos con lápiz, crayón, marcador, siguiendo el trazo de cada letra. Esta propuesta es la que va a permitir reconocer la forma de las letras y ejercitar las direccionalidades del trazo, favoreciendo la coordinación visomotora y el inicio de la escritura. Por último, en la literatura, una actividad para la literatura,
La docente presentará un sombrero lleno de frases cortas escritas en tarjetas, por ejemplo, mi mamá me mima, el sol brilla, amo jugar. Cada niño sacará una tarjeta del sombrero y le da y le da a cada uno con una frase para que lo lean en voz alta. Y con ayuda de la maestra, si es necesario, esta actividad busca acercar a los niños a la lectura de pequeños textos con sentido, promoviendo el gusto por la literatura y el reconocimiento de estructuras simples de lenguaje. Para finalizar, quiero destacar la importancia de trabajar estos ejes de la lengua desde el nivel inicial, en esta etapa donde se sientan las bases para el desarrollo del lenguaje y la comunicación, habilidades que son fundamentales para el éxito académico y personal de los niños. Como futuros docentes tenemos la responsabilidad de brindarles las herramientas necesarias para que puedan expresarse, comprender y disfrutar del mundo que los rodea.